Señores estudiantes, seguimos con la materia de proceso manufactura. Hoy tenemos el torno como máquina herramienta. Vamos a ir a describir cada una de los elementos que componen el torno. Por favor, seguimos. Esperemos que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. El torno se denomina torno. La palabra proviene del latín tornus, que significa giro, vuelta, a un conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar piezas de forma geométrica de revolución. Piezas de revolución. Estas herramientas operan haciendo girar la pieza a mecanizar sujeta en su cabezal o fijada entre los puntos de centraje, mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento regulado de avance contra la superficie de la pieza, ya sean estas paralelas al eje o perpendiculares al eje, cortando la viruta de acuerdo con las condiciones tecnológicas del mecanizado, dependiendo de la herramienta de corte y del mecanizado que se vaya a realizar. En esta lámina podemos observar un torno paralelo con todas sus características y todos sus elementos. Comenzamos por la caja Norton. ¿Qué es la caja Norton? Es la caja de cambios del torno, donde se van a generar las diversas velocidades, donde se van a generar los diversos tipos de hilos que yo deseo fabricar, dependiendo de la caja Norton. Hay tornos que tienen una caja Norton muy pequeña, muy simple, muy reducida, y hay otros que la tienen más completa. Hay tornos en los que usted puede seleccionar muchas velocidades, muchas características, como estas traen los diferentes tornos. Posterior a eso tenemos el husillo. El husillo es la parte central del torno donde se transfieren los movimientos desde el motor, de un motor eléctrico, a su husillo, que está sentado en rodamientos o valeros. Ahí tenemos el plato de mordaza triple, o puede ser de mordazas independientes o que se autoajustan. Siguiendo tenemos el carro portaherramientas. Pero antes del carro portaherramientas yo quisiera hablar de la bancada. La bancada es donde se desliza el carro portaherramientas. La bancada con sus guías prismáticas permite un deslizamiento suave, armónico, rítmico del carro portaherramientas. La bancada, aunque parezca sólida, robusta, es la parte más delicada del torno. Si la bancada se destruye, el torno ya no podrá realizar trabajos con un paralelismo muy exacto. Entonces, la bancada es la parte más delicada del torno. Tenemos el carro portaherramientas, que es el carro justamente donde se sobrepone la herramienta de corte, y la torre portaherramientas donde va puesta la herramienta de corte, es decir, las cuchillas. En los tornos antiguos venía una torreta de una sola cuchilla. En los tornos modernos vienen para varias cuchillas. Y tenemos el contrapunto. ¿Qué es el contrapunto? El contrapunto es donde se pone una boquilla con un punto para poder centrar piezas que sean demasiado largas para las condiciones del torno. Una cosa importante que se debe también anotar es que los tornos se compran de acuerdo a la distancia del centro del contrapunto al plato. Esa distancia es importantísima, y también la distancia o la altura que tenga el plato. Es decir, el radio de volteo del plato y el contrapunto. La distancia del plato al contrapunto, con eso usted puede comprar un torno. El movimiento principal en el torneado es el de rotación y lo lleva a la pieza, mientras con los movimientos de avance y penetración
Son generalmente rectilíneos, paralelos y perpendiculares y son producidos por la herramienta de corte. Características. El eje de rotación de la pieza se designa como Z. El eje X se define al paralelo a la bancada y perpendicular a Z, mientras que el eje Y, de escasa utilización en el se define de forma tal que constituye un triedro rectángulo orientado a derecha con dos ejes XZ, como podemos observar en la figura. En algunas máquinas y operaciones, el movimiento de avance puede no seguir una trayectoria rectilínea. Este, por ejemplo, es el caso típico de operaciones efectuadas en entornos de control numérico que permiten el control simultáneo de los ejes Z y X. En esta lámina podemos observar las características generales del torno. Podemos observar la letra C, la distancia máxima entre centros, es decir, esta distancia es la que nosotros debemos conocer como parte de la compra de un torno. D, diámetro máximo de la pieza de trabajo hasta las guías prismáticas, volteo del torno. Y esta es la otra parte que también debemos conocer, la D. El R es el radio medio volteo y B la longitud total de la bancada. Esto es lo importante de saber conocer. Otra característica, el diámetro del agujero de lucillo, número y gama. El diámetro del agujero de lucillo depende del tamaño del torno. Y la gama de velocidades y potencia del motor también depende del tamaño del torno. Entre las partes principales podemos hablar de la bancada. Aquí manifiesta que es un zócalo de fundición soportado por unos más pies que sirve de apoyo y guía a las demás partes principales del torno. La bancada depende de sus guías y estas pueden ser guías prismáticas, puede ser una guía prismática y una plana o dos guías prismáticas y dos planas, o sea, depende de lo que es el torno. El tamaño del torno también nos da la característica de las guías que tienen los mismos. El cabezal fijo es una caja fijada al extremo de la bancada por medio de pernos o bridas. En ella va alojado el eje principal, que es el que proporciona el movimiento de la pieza. En ella también van otros elementos que nos permiten dar movimiento, velocidad y otras características que tenga el torno. Otras bondades que tenga el torno. En la parte derecha de esta lámina podemos ver un cabezal fijo sencillo, donde nosotros vemos los rodamientos y también los ejes de los tornos. El lucillo o el eje va apoyado sobre unos cojinetes montados en el cuerpo del cabezal con dispositivos de reglaje, de manera que puede ser ajustado para compensar los desgastes. En los tornos modernos se ha sustituido este sistema de cojinetes de bronce por el cojinete de bola. Los cojinetes de bola tienen una mayor duración que los mismos. El eje o árbol principal es hueco, de acero templado, muy duro, muy resistente al desgaste. Es el que recibe el movimiento del motor y lo transmite a la pieza para hacerla girar. Todas las piezas, por más duras que sean, tienen desgaste. Y por el movimiento que hace el motor o el movimiento que transmite el motor a este eje, siempre va a trabajar a flexotorsión. Aquí podemos ver en esta lámina el cabezal móvil. La contrapunta cabezal móvil trabaja como órgano sujeta pieza y como órgano porta herramientas. Aquí también podemos poner los choques para poder hacer perforaciones en piezas de rotación. Aquí podemos observar las partes del cabezal móvil y el deslizamiento. El deslizamiento del cabezal móvil es paralelo a las guías de la bancada, porque él también se asienta en las guías de la bancada y puede moverse longitudinalmente en las bancadas del torno. En esta lámina en corte podemos observar los movimientos del contrapunto y también vemos el carro portaherramientas del torno.
El carro longitudinal consta de dos partes, una de las cuales se desliza sobre la bancada y la otra, llamada delantal, está atornillada a la primera y desciende por la parte anterior. El carro longitudinal nos va a permitir el movimiento o el desplazamiento de la herramienta con todo su equipaje en toda la longitud del torno. Este carro también se desliza por encima de las guías de la bancada. Aquí en esta lámina podemos observar los mecanismos de avance longitudinal y transversal, definidos por guías trapezoidales que permiten dar un mejor ajuste al deslizamiento del carro portaherramientas. En esta lámina podemos observar el carro portaherramientas y el montaje dentro en el mismo de la herramienta, en este caso de la cuchilla. Y también en esta lámina podemos observar la torre portaherramientas, donde ese elemento sensible del torno, ¿ya?, que está sujeto con dos pernos al carro portaherramientas. Digo sensible porque si no tenemos un buen cuidado al ajustar o desajustar las tuercas, podemos dañar y crear un ambiente de inestabilidad en en la torre portaherramientas. En la parte derecha de esta lámina tenemos el dispositivo para el torno paralelo, el plato universal de 3 garras. Este es el más utilizado para los trabajos que se realizan en el torno. Aquí podemos ver platos con mordaza escalonada y platos de 4 mordazas independientes. El plato de mordaza escalonada tiene 3 mordazas que se mueven con una sola llave. El plato de 4 mordazas independientes son utilizados cuando se trata de trabajar piezas que muchas veces son excéntricas o piezas de geometría diferentes a las de un sólido de revolución cilíndrico. Tenemos también un plato sin mordaza, muy poco utilizado. Utiliza pinzas para agarrar o sujetar piezas. Estos platos muchas veces no los utilizamos en el torno, sino más bien en otras máquinas como la fresadora. Aquí en esta lámina podemos ver algunos accesorios que son utilizados en el torno, como los perros de arrastre, las lunetas, ¿ya? Las lunetas son utilizadas cuando usted va a trabajar piezas grandes que desea hacerle centro. Entonces tenemos este auxiliar que nos permite coger piezas grandes y poder trabajarlas sin mayores inconvenientes, buscando el centro para hacerle el agujero necesario con la broca de centrar y poderla coger entre centros. Y el perro de arrastre es para trabajar justamente piezas que necesitan no agarrarse con las muelas, sino al aire. En la parte izquierda de la lámina podemos observar el trabajo de las lunetas en el torno. En el primer caso tenemos una luneta fija y en el segundo caso una luneta móvil. La luneta fija se fija en la bancada, mientras que la luneta móvil se fija en el carro portaherramientas. Y al lado derecho tenemos la torreta múltiple que tiene como accesorio para poner 4 cuchillas de diferentes geometrías para hacer diferentes trabajos. En el presente gráfico podemos observar una pieza en la parte derecha, una pieza colocada entre 2 puntos y se mueve mediante el perro de arrastre. Mediante el perro de arrastre nosotros podemos sujetar la pieza y podemos seguir realizando el trabajo tanto de cilindrado como el de refrentado o una rosca o un cono, etcétera, etcétera.
Señores estudiantes, una vez que culminamos la, la clase, siempre me gusta dejar una frase de reflexión. Cuando alguien desea algo, debe saber que corre riesgo y por eso la vida vale la pena. Es importante analizar la frase, pero también es más importante cumplir con las tareas. El resumen de 200 palabras y los trípticos. Por favor, no se olviden. Agradeciéndoles por su asistencia y por el manejo de la clase. Muchas gracias.